Hola amigos, ¿queréis comprar un nivel láser económico pero eficaz? ¿O estáis pensando en comprar este nivel láser de la marca Jinur y queréis tener un poquito más de información? No os marchéis, que os cuento yo ahora un poquito de este aparato. Los amigos de Jinur nos han hecho llegar este aparato a través de la página de Amazon, donde podéis comprar el nivel láser a un precio pues bastante económico. Actualmente cuenta con un importante descuento, que puede sumarse además el descuento de este cupón que podéis aplicar. Decir que me he fijado bastante en los buenos comentarios que aparecen aquí en la página de anteriores compradores, ¿no? Que le dan ahí unas 4 estrellas y media, o sea, bastante bien valorado. Aquí en la página web podéis ver bastantes características del aparato, así como visitar la tienda del fabricante, que cuenta con herramientas que pueden ser bastante interesantes. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Nos ha llegado un paquete de Amazon, nos ha llegado rapidísimo, en perfectas condiciones, y aquí tenemos la caja. Os lo voy a mostrar, vamos a hacer un desempaquetado. Yo en realidad ya lo he abierto, ya he visto su contenido, puede haber alguna pequeña diferencia, puesto que he vuelto a meter todo en su sitio. Pero para que veáis tal y como viene el envío. Viene en esta caja, una caja un poquito rígida de cartón. En su interior vemos que trae ya unas gafas de color verde de protección para los ojos, que ya os digo yo que ayuda un poquito a distinguir el haz de luz verde del láser, ¿no? En caso de que tengamos por la distancia la luz muy tenue, las gafas pueden ayudar a detectar la luz, aparte de proteger a la vista. Como ya digo, mira, viene por aquí con una toallita limpiadora, que siempre puede ser de ayuda en algún momento, ¿no? Viene también con una tablilla, que ya os digo yo, porque ya lo he probado en otras ocasiones, que esta tablilla ayuda también, sobre todo en el exterior, puesto que en interior casi seguro que no va a hacer falta, por la potencia que tiene el láser. Es una potencia básica, pero más que suficiente. Esta tablilla, en el caso de que se nos ocurra utilizarlo en el exterior, al atardecer, cuando haya poca luz, porque durante un día y con luz fuerte ya os digo que no va a ser visible la luz láser, pero al atardecer o al anochecer sí, y puede ayudarnos de mucho esta tablilla, que va a reflejar perfectamente la luz láser, y allí donde no somos capaces de verla nos va a ayudar a detectarla, ¿okay? Para echar puntos de nivelación en una pequeña obra, en fin, para cualquier cosa. Bien, nos trae por aquí una tarjeta de garantía del fabricante, lo que le da un poquito más de seriedad. Y después viene aquí el manual. Sabéis que siempre me fijo yo en los manuales que traen los aparatos. En este caso sí, el fabricante hay que darle las gracias, porque ha tenido la distinción de ponernos el manual en inglés, y además con una traducción, bueno, pues más o menos correcta, que se entiende todo lo que dice. Ya os digo, viene en varios idiomas, pero entre ellos el español, o sea que en ese sentido no va a haber problema. Y la caja viene con un segundo compartimento, donde ya nos viene el aparato, pues con, a ver si soy capaz de sacar el estuche, y aquí nos trae el estuche, una especie de loneta fuerte para poder conservar bien el aparato, y su apertura también bajo cremallera, y ya nos aparece aquí el aparato bien envuelto y protegido, y aquí lo tenemos listo para su uso. Puede que venga con la batería un poquito descargada para protección de la propia batería, así que ya sabéis que lo primero que hay que hacer es darle una carga. Se la podéis dar con el propio cable que trae él. Deciros que es un cable de USB tipo C. Lo podéis enchufar en cualquier aparato que tengáis en casa para cargar el móvil, en cualquier puerto USB de un ordenador, de un portátil, en fin, ¿quién no tiene cargadores de este tipo, no? Ya os digo, viene con su propio cable y USB tipo C. Muy bien. Después viene también en el estuche este soporte magnético para poder acoplar el aparato con su rosca para trípode, la rosca estándar, y poder colocarlo en cualquier superficie imantada. Yo os digo que esto también es de mucha utilidad. Cuando queremos colocarlo en cualquier sitio y tal, siempre es de ayuda
el tener esta base magnética. Bueno amigos, mirad, una prueba que a mí me gusta realizar de siempre a estos aparatos es la prueba de duración de las baterías. Hay aparatos que llevan baterías externas, esta la lleva interna, no se puede cambiar, es de litio, recargable y se supone que tiene una larga duración. El fabricante, aunque no lo pone en su manual, o por lo menos yo no lo he encontrado, no pone la duración, pero en la página web sí que anuncia unas 8 horas de duración con una carga de 2 horas. Os pondré por aquí encima el texto. Y bueno, yo acabo de cargar a tope la batería de litio del nivel láser y lo que voy a hacer es con la batería, perdón, con la cámara, la GoPro, voy a hacer un time lapse que va a durar pues eso, varias horas, aunque nosotros lo vamos a ver en pocos segundos. Pondré un cronómetro para medir exactamente la duración de la batería hasta que se apague la luz del láser, así que os dejo ahora con su visionado. Bueno, pues han sido unas 9 horas y 22 minutos que yo creo que está muy bien. Yo creo que sobra para hacer cualquier trabajito. Ha superado en 1 hora y 22 minutos a lo anunciado por el fabricante, así que en este aspecto, en el aspecto de duración de la batería, un sobresaliente. Deciros del aparato que por las fotos que he visto yo puestas en Amazon, me daba la sensación por los brillos del plástico que era de un plástico bastante rígido y tal vez un poco quebradizo, pero no, para nada, me he llevado una sorpresa. Tiene un buen tacto en la mano y no se me antoja que sea así tan frágil, más bien todo lo contrario, se hace fuerte y se hace compacto, ¿eh? Bueno, pues distinguir en él prácticamente su botón de encendido, este que veis aquí de color rojo, la ventana por donde saldrá el nivel láser en cruz, sabéis que echa 2 niveles, uno horizontal y otro vertical. No se pueden apagar, van siempre en conjunto, ¿no? Y lo dicho, tiene el botón rojo para encender, el cual se puede hacer su encendido directamente tras pulsar brevemente su botón. Ya veis, me imagino que se puede distinguir la luz del láser, creo que sí. Y estando en esta situación, con esta barra que tenéis aquí abajo, una barra que se desplaza a la derecha, aquí podéis desbloquear el sistema de péndulo que trae para nivelación automática o bloquearlo. Como veis, se ha movido ahí un poquito. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis desde más cerca. Muy bien. Veis aquí en su interior el péndulo, como al moverlo yo, él automáticamente se equilibra por gravedad, ¿no? Bueno, pues así podríamos estar trabajando con él pues durante todo el tiempo que dure su batería, del cual vamos a hacer una prueba posteriormente. Esto acepta, creo que son 6 grados de desnivelación, en el cual él va a nivelarse automáticamente. Si excedemos ese rango de nivelación, nos va a avisar el aparato con la luz de forma intermitente. Lo podéis apreciar ahí. Nos está diciendo, que te has pasado de rango. Es simplemente acercarnos una vez a la nivelación dentro de su rango y ya funciona continuamente. Si lo deslizamos en la palanquita al lado contrario, pues apagamos el láser y al mismo tiempo bloqueamos el sistema de péndulo pues para guardarlo, poder transportarlo con seguridad para que no se estropee. En ocasiones nos puede ser interesante encender el aparato con el sistema bloqueado para poder echar líneas rectas perfectamente inclinadas. No se va a autonivelar y podremos hacer, pues como podéis ver allí al fondo, pues líneas inclinadas, con la inclinación que nosotros queramos. El aparato nos va a avisar de que está funcionando en este modo. Veis que cada 3 o 4 segundos se vuelve intermitente. A ver si se apreciará ahora nuevamente, para avisarnos de que está en este modo, de que no nos fiemos de que a lo mejor las líneas estén niveladas. Y para apagarlo sería pulsar brevemente el botón rojo otra vez. Trae al lado del botón rojo unas luces indicadoras LED
una va a ser de color verde intermitente para indicarnos que está cargando. Cuando lo carguemos, lo conectemos a un cargador, la luz esta se pondrá en luz verde intermitente. Me imagino que os podré poner en pantalla una pequeña imagen de esto que os estoy comentando. Cuando llegue al final de carga, la luz, en vez de estar intermitente, se pondrá encendida de forma fija. Esta otra luz, pues mirad, cuando encendemos el aparato lo podemos hacer funcionar en modo pulsante. Vamos a ponerlo así. ¿Y para qué sirve? Pues por si queréis utilizarlo en el exterior y emplear para ello un aparato que es un detector de láser, que va a ayudar a multiplicar el alcance de todo este tipo de aparatos, os va a hacer falta que funcione mediante pulsos, y esto lo puede hacer dejando pulsado durante unos segundos el botón rojo. Veis que aquí ahora se ha encendido aquí un LED de color rojo para indicarnos que está en modo de pulso y hacerlo funcionar con estos accesorios. ¿Queremos volverlo a poner en modo normal? Pues dejaremos pulsado el botón durante unos segundos. Ahora me he pasado y ahora ya está en modo normal otra vez. Para apagarlo nuevamente deslizamos aquí esta palanquita. Bueno, comentaros que el puerto USB por donde efectuar la carga lo tiene aquí en este lateral y viene protegido por esta tapita de goma para evitar que se ensucie, y aquí ya tendremos a la vista, como podréis apreciar ahí, el puerto USB. Ya digo que lo podemos proteger con esta tapita de goma. Mirad, gracias a esta apertura aquí entre pasillos o entre habitaciones he podido colocar el trípode al fondo de este pasillo, un cuarto de baño, y hemos podido conseguir unos 14 metros de distancia hasta la pared aquí de este salón, donde podéis ver reflejada la luz del láser. Son unos 14 metros de distancia en este salón, que está perfectamente iluminado tanto con luz artificial como luz solar. Hoy hace un día soleado bastante fuerte y veis que la luz es perfectamente visible. Yo creo que se pueden alcanzar en interiores bastantes más metros que estos 14 que consigo yo aquí. O sea que por potencia en interiores está más que sobrado. Bueno amigos, he querido mirar la precisión con la que echa niveles este aparato, y para ello lo vamos a comparar con el mejor nivel del mundo, que es este que veis aquí en el suelo. Es una manguera de agua con su embudito, y hemos procedido a echar tres niveles o tres marcas en esta pared, una situada aquí, otra situada, os voy a hacer zoom aquí, en este extremo de la pared, y otro aquí, porque este es el salón más grande que tengo, la pared más amplia que tengo aquí en casa, mide unos 8 metros de una punta a otra, y vamos a poder comprobar la precisión con lo que hace. He colocado aquí el trípode para que lo veáis, perdón, el trípode y el nivel láser, vamos, y lo he hecho coincidir con la primera marquita que tenemos aquí. Como podéis apreciar, está en su medida. A ver si me aparto. Ahí coincide perfectamente. La punta aquí de mi dedo, yo creo que se ve, ¿no? Yo aquí en la pantalla, sí, ahí está. Bien, pues ahora nos vamos al otro extremo y vemos si la marquita efectuada con el nivel de agua, que es el más preciso, coincide. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Creo que la diferencia que hay, pues apenas es de medio milímetro. 1 milímetro como mucho, medio milímetro de diferencia. Ahora nos vamos al otro extremo y comprobamos el resultado. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, aquí lo podéis apreciar. Yo creo que está más o menos en el medio de la raya, como mucho, medio milímetro de diferencia. O 1/4 de milímetro. Vamos, que está bastante bien, está dentro de las especificaciones del aparato, que creo que es un margen de error de 3 milímetros cada 10 metros, así que aquí ha sido muy inferior a ese margen de error, así que nada, perfecto. Bueno, en cuanto a la precisión vertical del láser, deciros que voy a utilizar de referencia, porque yo ya sé que está perfecta, está planchada, porque el día que los albañiles se levantaron esta columna, pues la verdad es que debían de estar contentos, porque la hicieron pero planchada, no tiene ni medio milímetro de margen de error en cuanto a la nivelación vertical. Entonces yo voy a utilizar el láser para llevar su luz hasta el vértice de aquí de la columna y comprobar si hay algún margen de error. Mirad, comprobar
creo que lo podéis ver en pantalla, que está perfectamente en el nivel, en el vértice de la columna, vamos. Esto a veces se corta porque hago yo sombra, ¿eh? Veis para arriba, sigue la línea, os voy a hacer un poquito de zoom, y es que veis que está perfectamente, no tiene ni 1 milímetro de margen de error. Así que nada, en este sentido, esta es mi sombra, ahí está, ahí planchado que lo ha dejado, ¿eh? Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este vídeo sirva para conocer un poquito más en profundidad a este nivel láser. Yo lo creo bastante interesante. Pediros que si me creéis merecedor de ello, os suscribáis al canal, activéis las campanitas, pulséis el like y nada más, que podéis ir en paz. Hasta el próximo vídeo amigos.